meditemos en este capítulo 27 de Génesis, con el propósito, hermanos, de continuar adorando al Señor en este día. Aquí leemos, hermanos, el relato de Jacob recibiendo la bendición de su padre Isaac. En un resumen, lo que Génesis 27 nos presenta es que vemos que Isaac tenía la intención de bendecir a Esaú, su primogénito, pero Jacob y Rebeca, su madre, engañan a Isaac haciéndole pensar que Jacob era Esaú. Y como Isaac era ciego, pues era fácil que él cayera en la trampa, y entonces le da la bendición a Jacob en lugar de a Esaú. Esaú, cuando regresa de cazar, se da cuenta de que ha perdido esa bendición, y aunque Esaú le ruega a su padre que le bendiga, Isaac lo que hace es maldecirlo. Y esto provoca entonces el odio de Esaú, un odio hasta la muerte hacia su hermano Jacob, y busca entonces la oportunidad de matarlo. Y finalmente vemos a Jacob huyendo por consejo de su madre, para que las cosas se puedan calmar en el corazón de Esaú, y también para que Jacob pudiera buscar esposa en su ciudad natal. Ese es el resumen de Génesis 27, hermanos. Pero vamos a ver qué es lo que nos enseña este capítulo obscuro. Porque, hermanos, en este capítulo vemos pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado en cada una de las personas que se nombran aquí. No hay ninguna parte inocente, hermanos, en este texto. Vemos el favoritismo de unos padres que tanto daño hacen a los hijos. Vemos a Isaac, que sabía que Dios había prometido la bendición a Jacob, y vemos a Isaac queriendo determinar o cambiar las cosas que Dios había establecido, queriendo darle la bendición a Esaú. Vemos a Jacob engañando a su propio padre, viejo y ciego, con tal de recibir la bendición. Vemos el odio de Esaú contra su hermano, con el propósito de matarlo una vez que su padre muriera. Y, hermanos, vemos también la falta de fe en Rebeca y en Jacob, que sabiendo la promesa de Dios, conociendo lo que Dios había dicho, ellos no confían en eso y ellos quieren por su propia cuenta ayudarle a Dios. Y la pregunta es entonces, ¿qué podemos aprender de un pasaje tan oscuro, tan lleno de pecado como este? ¿Cómo es que vemos a Cristo aquí? Bueno, hermanos, más de 20 veces en este capítulo 27 encontramos la palabra bendición. El punto principal, hermanos, de este capítulo es llevarnos a ver quién iba a continuar esa línea de esa descendencia del Mesías prometido. ¿Recuerdan, hermanos? La semana pasada les hablaba de imaginarnos un hilo conductor que apunta hacia Cristo y que va uniendo todas las cosas. Eso es lo que vemos a lo largo de Génesis, hermanos. Entonces la intención de este pasaje es mostrarnos sobre quién iba a continuar esa descendencia santa, sobre quién iba a caer esa bendición de Isaac, que continuara la promesa que Dios había hecho desde el principio en el Edén, luego a Abraham, luego a Isaac. ¿Quién iba a continuar de sus hijos llevando esa bendición? Y Dios había decretado, hermanos,
que sería Jacob quien recibiera la bendición. Recuerdan, hermanos, antes de que estos gemelos, Jacob y Esaú, nacieran, Dios ya había determinado que el mayor serviría al menor. Pero a pesar de que por mandato del Señor, por decreto del Señor, a Jacob le correspondía la bendición, aún también, hermanos, de manera legal le correspondía la bendición a Jacob. ¿Recuerdan, hermanos? Esaú había vendido su primogenitura de una manera terrible, de una manera muy ligera. En Génesis 25 vimos que Esaú es presentado como un hombre salvaje, pero también como un hombre profano. Esaú vendió su primogenitura por un plato de comida. Y recuerdan, hermanos, el autor de Hebreos, en Hebreos 12:16, nos dice que Esaú fue un profano al haber hecho eso. Dice Hebreos 12:16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Así que Esaú, hermanos, fue culpable de tratar esa bendición, esa primogenitura como algo vano, como algo teniéndolo en poco. Pero además de esto, hermanos, Esaú estaba descalificado para recibir la bendición. ¿Recuerdan, hermanos, cuál era la preocupación de Abraham con respecto a la esposa de su hijo Isaac? Abraham no quería que Isaac se ligara con una mujer pagana. Y es por eso que llama a su siervo Eliezer para que le busque esposa para su hijo. Bueno, hermanos, Esaú no solo tomó una mujer pagana, tomó varias mujeres paganas, varias mujeres hititas, mujeres extranjeras. Miren cómo termina Génesis 26, versículos 34 y 35. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Así que todo esto, hermanos, descalificaba a Esaú para ser el portador de esa promesa, de esa bendición. Pero, hermanos, ¿qué hay de Jacob? Jacob no era una perita en dulce, hermanos. Jacob fue un engañador, fue un mentiroso. Con tal de recibir la bendición, hermanos, él usó el nombre de Dios en vano. Él blasfemó, hermanos, el nombre de Dios con tal de recibir esa bendición, con tal de engañar a su padre viejo y ciego. Así que parece, hermanos, que Jacob tampoco era apropiado para recibir esa bendición. Pero Dios, hermanos, había decretado que el mayor serviría al menor. Jacob iba a ser el portador de esa bendición, el portador de esa promesa del Mesías. ¿Y qué vemos aquí, hermanos? Vemos al Dios soberano, al Dios que cumple sus decretos, al Dios, hermanos, que no hay quien lo detenga para cumplir sus propósitos eternos. Aún a pesar del pecado, aún a pesar del engaño de los hombres, el Señor cumple sus propósitos. Él cumple esas promesas aún a pesar del pecado de los hombres. Y hermanos, esto por supuesto no es una excusa para nadie. Un verdadero creyente no va a pensar de esta manera:
bueno, como Dios es soberano e inmutable y usa el pecado aún de los hombres para cumplir sus decretos, entonces puedo pecar y que Dios use mi pecado para su bien, para mi bien y para el bien de sus planes y para su gloria. Un verdadero creyente nunca va a pensar de esa manera. Y aunque es verdad, hermanos, aunque es verdad que Dios utiliza aún el pecado de los hombres para el bien de su pueblo y para su gloria, sin embargo el hombre es responsable y el hombre va a dar cuentas delante de Dios de cada pecado que ha cometido. Así que nadie se puede excusar delante de Dios diciendo, bueno, caí en el pecado, pero fue con el propósito de que Dios lo usara para el bien y para su gloria. Que nadie se engañe con estas cosas. Si alguien piensa así es porque no ha nacido de nuevo. El creyente no quiere pecar contra el Señor. Así que a través de todo esto, hermanos, vemos la fidelidad de Dios, a pesar del pecado, a pesar del engaño. Y sin embargo, esos pecados de las personas que vemos aquí involucradas en Génesis 27, todos esos pecados tuvieron sus consecuencias. Fueron consecuencias de gran alcance para toda la familia. Pero todo eso, hermanos, debe llevarnos a meditar en la cruz. Debe llevarnos a meditar a todo lo que Génesis apunta. Y hay un texto, hermanos, que revela justamente esto que vemos aquí, cómo Dios utiliza la maldad, el pecado de los hombres para traer el mayor bien al mundo. Nada frustra las promesas de Dios, hermanos, aun cuando el pecado es muy oscuro. Dios lo usa para un gran bien. En la última cena, hermanos, el Señor Jesucristo dijo, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y un poco más tarde, hermanos, Judas le traicionó con un beso. Judas fue responsable de su traición, pero hermanos, todo eso era parte del cumplimiento del plan eterno de Dios para la salvación de los pecadores. Dios puede usar incluso el pecado y el engaño humano para llevar a cabo su plan de redención. Más tarde, los principales sacerdotes, los ancianos, todo un concilio buscó un falso testimonio para acusar al Señor Jesús, para poder entregarle a la muerte. Y al final encontraron a dos falsos testigos que ellos estuvieron de acuerdo y el consejo decidió sobre Cristo es reo de muerte. Nuevamente, hermanos, Dios utilizó todas esas cosas para llevar a cabo su plan de redención. Luego llevaron a Cristo ante Pilato, que representaba todo el imperio romano. Y hermanos, aunque Pilato sabía que Jesús era inocente e intentó lavarse las manos, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, finalmente le entregó para ser crucificado. Así que nuevamente vemos, hermanos, al Señor utilizando el pecado, la maldad de los hombres para llevar a cabo su plan redentor. Pero esto lo vemos aún con mayor claridad en Hechos capítulo 2. Si me acompañan ahí, hermanos, por favor. Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Es el discurso del apóstol Pedro. Hechos 2, versículos 22 y 23. Pedro hablando dice, varones israelitas, oíd estas palabras.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Los hombres actuaron pecaminosamente. Aún dentro de todo esto, Satanás quería frustrar el plan redentor de Dios. Pero cuando los hombres pensaban y Satanás pensaban en frustrar esos planes de Dios, dice aquí el apóstol Pedro que simplemente estaban cumpliendo el decreto eterno de Dios. Que por supuesto tenía como cúspide esa cruz donde el Señor murió por nuestros pecados. Así que reafirmando esto que decimos, Dios puede usar incluso el pecado, el engaño de los hombres para llevar a cabo su plan de redención. Y esto, hermanos, debe ser un gran consuelo para todos nosotros. Jesús murió para pagar la pena por el pecado de nosotros una vez por todas. Resucitó para establecer el reino de Dios en esta tierra. Hermanos, nosotros cada vez oímos más de guerras, de rumores de guerras. Vemos cómo la maldad está avanzando en el mundo y podríamos preguntarnos, ¿verdaderamente llegará el día donde haya cielos nuevos, tierra nueva, donde more la justicia? Vemos las noticias, hermanos, y nos deprimimos de tanta maldad que vemos por todos lados, maldad tras maldad. Una generación que se está pervirtiendo terriblemente. Y como el antiguo Israel podemos desalentarnos y hacernos esa pregunta: ¿verdaderamente llegará ese día donde more por completo la justicia? Y bueno, hermanos, cuando tengamos ese tipo de dudas, ese tipo de luchas, vayamos a Génesis 27, porque Génesis 27 nos presenta a ese Dios soberano, a ese Dios que aún utiliza la maldad y el pecado de los hombres para cumplir sus propósitos eternos. Y podemos estar seguros, hermanos, que ese propósito que Dios se estableció desde el principio de llevar a su pueblo elegido hasta la gloria, a esos cielos y tierra nueva donde mora la justicia, ese decreto, hermanos, esa promesa, podemos estar seguros que se cumplirá, porque no depende de los hombres, porque no depende del pecado, porque no depende de ningún ser humano. Todo esto, hermanos, esas promesas dependen del Dios soberano, del Dios inmutable. Su plan no puede fallar, hermanos. Como dijo Nabucodonosor, confesando la soberanía de Dios, ahí en Daniel 4:35, Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dios es soberano, hermanos, podemos descansar en Él. Él usó el mayor mal de los hombres, Él usó la mayor injusticia que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad para traer el mayor bien y la mayor gloria a los hombres en esa cruz del Calvario. Qué consuelo y qué bendición, hermanos, es descansar en este Dios soberano que cumplirá sus propósitos y sus promesas inmutables.
descansemos y confiemos en Él y adoremos, hermanos, a nuestro Dios que es digno de toda alabanza. Amén. Sigamos adorando, hermanos.